Buenas tardes, arquitecto y compañeros. Hoy junto con mi grupo presentaremos el Sigurat de Etemenanki. Localizado en Babilonia, en la antigua civilización de Mesopotamia, en la actual Irak, en el mandato de Almoravi hacia el 1792 y 1750 a.C. Tiene una tipología, los Sigurat, como una morada de dioses. El Sigurat de Temenanki era un templo en forma de torre o pirámide escalonada, con una base cuadrada o rectangular que funcionaba como una plataforma levantada. El monumento tenía 7 niveles escalonados y el último nivel se encontraba en el lugar de culto al dios Marduk, al cual solo se podía ingresar por unas escaleras adosadas a la fachada. Cabe resaltar que en el primer milenio la ciudad de Babilonia fue destruida por Sennacherib en el año 689 a.C. Y luego en el año 539 a.C. el monumento fue reducido a ruinas por la caída de Babilonia. Ya. En el contexto histórico tenemos el factor económico Nabucodonosor II, quien lo utilizó como símbolo de poder imperial y legitimidad religiosa. La edificación estaba dedicada al dios Marduk, deidad principal del panteón babilónico, y formaba parte del complejo sagrado junto al templo Esagila. En el factor social tenemos que el acceso al sigurat estaba restringido a sacerdotes y élites religiosas, lo que evidenciaba una fuerte estratificación social. Además, la estructura funcionaba como un punto de conexión entre lo humano y lo divino, reforzando el rol de la religión en la organización social. En el factor político, la construcción del Sigurat implicó su mantenimiento, además requería un sistema económico capaz de sostener obras públicas a gran escala, vinculado al tributo, excedente agrícola y redistribución de bienes. Además funcionaba como un centro de almacenamiento para ofrendas y rituales religiosos. Entonces, el Sigurat de Etemenanki, cuyo nombre significa Casa del Fundamento del Cielo y la Tierra, fue una de las estructuras más emblemáticas de la antigua Babilonia, dedicada al dios Marduk. Representaba al eje vertical entre lo humano y lo divino y funcionaba como un centro religioso, político y simbólico de la ciudad. En el aspecto simbólico y urbano, Etemenanki no era solo una estructura física, sino un eje vertical cosmológico. Su nombre, la Casa del Fundamento del Cielo y la Tierra, expresaba su función como un punto de unión entre lo terrenal y lo divino. Se cree que inspiró el mito de la Torre de Babel por su escala y función simbólica. Urbanísticamente estaba alineado con el templo de Esagila, formando un núcleo sagrado que organizaba la ciudad de Babilonia. En los principios organizadores, en el apartado del urbanismo, tenemos al urbanismo cosmológico. Etemenanki representaba al axis mundi, el eje vertical que une el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Esta visión cosmológica influía en la organización de la ciudad, donde cada elemento urbano tenía una función dentro del orden universal. Babilonia no solo era la capital política, sino también el centro del universo. Según la cosmovisión mesopotámica, en el apartado de centralidad simbólica y funcionalidad, se ubicaba en el núcleo urbano de Babilonia, formando parte del complejo sagrado junto al templo de Sagila. Esta disposición respondía a un principio de centralidad simbólica donde lo sagrado estructuraba el orden territorial. El eje que conectaba a ambos templos organizaba los principales vías ceremoniales, reforzando la jerarquía espacial y el poder religioso. En la estructura axial y planificación ritual, las avenidas principales se alineaban con los templos y canales. El Sigurat funcionaba como un punto de referencia visual y espiritual, visible desde distintos sectores urbanos durante las festividades como el Akitu. Los procedimientos recorrían este eje, integrando lo ceremonial con lo urbano. Y finalmente, en la jerarquía espacial y el acceso restringido, el acceso a Sigurat estaba limitado a sacerdotes y élites, lo que reflejaba una jerarquía espacialidad dentro del propio tejido urbano. Las zonas residenciales, comerciales y administrativas se distribuían en torno al núcleo sagrado, evidenciándose una planificación que combinaba lo funcional y lo simbólico. En planimetría, en el apartado de arquitectura, el estudio del espacio.
Tenía una forma escalonada, piramidal, como podemos observar en la imagen de la axonometría, por ejemplo, compuesta por 7 plataformas superpuestas que ascendían hasta una altura aproximada de 91 metros. Su diseño respondía a una función ritual y simbólica, permitiendo la ascensión progresiva hacia el santuario superior, reservado para el culto a Marduk. Esta estructura vertical reforzaba la idea de conexión entre cielo y tierra y organizaba el espacio urbano en torno a un eje espiritual. Acá podemos observar también una imagen de la fachada. Las plataformas eran macizas, como se puede observar. Además, habían rampas o escaleras laterales unidas con mortero de betún, y además los ladrillos eran cocidos y crudos. Además había un material simbólico que era la lapislázuli, era considerada como una piedra sagrada asociada a la divinidad del cielo y el poder real. A ver, continuando con la planimetría de la arquitectura, tenemos el punto número 2, que serían las firmitas. Veremos tanto firmeza, durabilidad y estructura. El Sigurat, esta fue un edificio que también era un templo dedicado al Marduk, como ya mencionamos, que fue originalmente de unos 7 pisos de altura. Este tenía más de 91 metros cuadrados y pocos de sus restos permanecen en la actualidad. Es así como el sistema constructivo no es exacto, pero se ha podido tener una información durante los años de investigación, que de por sí fue bastante sólido, ya que garantizaba la estabilidad estructural y la durabilidad ante el clima mesopotámico de ese momento. El sistema constructivo está conformado por adintelados, que es un sistema constructivo que también se puede aparecer en arcos de medios puntos y bóvedas de cañón. Estos podían existir una o varias escaleras que llevan hasta la cima y que no solamente pueden ser usadas por la clase sacerdotal. Allí también existía un espacio cuadrangular tipo un santuario. Como sistema constructivo también tenemos los muros, que en este tipo de construcción se usaban ladrillos húmedos, como ya mencionó Jade, ladrillos húmedos en los muros, y se usaban ladrillos secos en las partes más delicadas. A veces se tenían que cubrir con una mezcla tipo mortero de tierra, yeso o cal para poder protegerlos de la lluvia. En el muro no se han presentado adornos ni molduras, a diferencia de lo que ya hemos visto de la cultura de Egipto antiguo, pero en su lugar sí se decoraba con estrías verticales. Estas imitaban una forma de troncos de palmera o también ranuras angullosas que acordaban a los apíceros. De esta manera permitían la entrada de luz y aire al interior. También estaban conformados por columnas, que estas tenían bajos relieves y representaban las columnas llevadas por los leones. Algunas de las columnas han sido encontradas sin que se hayan podido determinar si existía una manera precisa para el papel que ellos desempeñaban en la ordenación. Las columnas rematadas por capiteles en forma de cabra. Lo más notable también eran columnas macizas de torres en las puertas principales, y también este constaba de un total de muchas columnas de oro y de extraños relieves con figuras humanas y de animales. En los materiales también vamos a poder observar de manera detallada el ladrillo cocido, el ladrillo crudo, que a diferencia de estas es más que nada el color y también la durabilidad, el betún natural, que también se encontraba del asfalto de la misma tierra, y también usaban madera y caña. En el aspecto estético podemos ver las venustas, tanto en forma estética y belleza. Aquí analizaremos el estudio de fachadas y también un poco de la escultura, la pintura. En el estudio de fachadas, no solamente se conservaron restos de los cimientos tanto en número y disposición de plantas, sino que tanto así como el acceso, esto es más que nada un objeto de debate entre especialistas que han llevado a diferentes propuestas de reconstrucción. La escalera también principal, como se puede observar en la imagen, es para poder acceder a los pisos superiores, y este era de gran tamaño y de monumentalidad. Se dice también que las fachadas estaban revestidas de ladrillo cocido y que a menudo se le agregaba tipo como un vidriado de colores, porque este variaba según su significado astrológico. En la escultura se ha podido rescatar el sigurat de Betemenaki, como ciertas estructuras de adobe que se degradaban y el sigurat fue destruido. Se pudo haber rescatado el dios Marduk,
puertas de Ichatar, ese tipo de tallado que tenían en las columnas al ingresar, y el mushu mushu. Respecto a la pintura, no hay una certeza exacta sobre si realmente existió en esa época mesopotámica la pintura. Continuando con el aspecto bioclimático, tenemos un análisis solar teniendo la ubicación de Babilonia, que esto se encontraba cerca del río Éufrates. Tenemos una latitud de 32 grados al norte y una longitud de 44 grados al este. Ya. Respecto a la clasificación, este tiene un clima desértico cálido según Copper y Helber. En el análisis solar vamos a poder observar solsticios de verano, tanto de invierno, solsticio de invierno, equinoccio de otoño y equinoccio de primavera. En este varían según las horas, tanto subida y la bajada, el azimut y también la altitud varía en grados diferentes. Respecto a la orientación solar y el recorrido del Sol, tenemos diferentes estaciones como la que es del verano, que inicia en junio, equinoccios de marzo y el invierno en diciembre. En la estación del verano la salida por el Sol es por el noreste en un 62 grados y la puesta del Sol también se mantiene en el noreste en 298 grados y la altura solar al mediodía es bastante casi alta, tipo un ángulo cenital, y la duración del día en la estación del verano es de 14 horas. Respecto a los equinoccios, la salida del sol es por el este con un ángulo de 90 grados, la puesta del sol el oeste, la altura solar del mediodía media en 58 grados y la duración del día se reduce a 12 horas. En cambio, en invierno, en la estación de diciembre, la salida del sol sale por el sureste. La puesta del sol también es por el sureste, la altura solar al mediodía es bastante baja y la duración del día se reduce mucho más a 10 horas. Es así como teniendo aquí en esta imagen de aquí pueden ver los ejes. En el norte tenemos mínima radiación directa, esto es un análisis durante el año. En el este el sol suave por la mañana, en el sur se tiene la máxima exposición solar, sobre todo en invierno. Y por el oeste el sol es bajo e intenso por la tarde. Respecto a vientos, tenemos un viento principal llamado Shamal. Este tiene una dirección del noreste hacia el sureste en el verano y la primavera, también así como este ayuda para que su ventilación natural sea bastante clave para poder refrescar superficies y disipar el calor. Es así como el viento choca con la base y se dirige hacia la parte de arriba. Y el Sigurat también tenía cierta volumetría piramidal escalonada y esa forma ayudaba a generar flujos de aire ascendentes y también descendentes, por lo cual favorecía para la ventilación cruzada natural. En el control solar tenemos también este pequeño cuadro en el cual se tiene una altura solar máxima de cuántos en el ángulo al que llega máximo y el comportamiento de cómo se comportaba con las fachadas. Finalizamos con las conclusiones. Por parte mía, en el análisis de la investigación comprendí que el Sigurat Etemenaki no solamente fue una obra monumental de carácter religioso, sino también fue un ejemplo temprano de adaptación al entorno. Me impresionó bastante cómo su orientación a los puntos cardinales aprovechaba el recorrido solar y los vientos dominantes para mantener ese equilibrio térmico, pese a que era una estructura monumental. Siento que también el diseño demuestra un conocimiento empírico del clima, donde la arquitectura respondía al ambiente de manera positiva, incluso mucho antes de que existiera el concepto de la sostenibilidad. Por mi parte, en las conclusiones, al estudiar el Sigurat de Etemenanki, comprendí que incluso en la antigüedad existía una profunda conexión entre la arquitectura y el medio ambiente. Además, me llamó la atención cómo su forma escalonada, los materiales de alta inercia térmica y su orientación estratégica permitían aprovechar la luz solar, los vientos para generar un confort. Considero que este análisis refuerza la idea de que el diseño bioclimático no es un concepto nuevo, sino una herencia ancestral que debemos reinterpretar como una tecnología actual. Bueno, y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.